Hola a todos, bienvenidos una vez más. Este es el segundo episodio de este segmento o podcast que se llama ¿Y un meme que dice? En el primero hablamos con Daniel Cuti, espero que lo hayan escuchado, y ahora estamos aquí con Pablo Estudillo. Pablo, muchas gracias por estar primero, y antes de ir al tema siempre me gusta como que los invitados se presenten como ellos quisieran que les presenten. Entonces no sé si prefieres presentarte como qué haces, qué estudiaste. Chévere. Verás, yo trabajo en lo que es ciencias sociales computacionales, que se diferencia mucho de lo que es data science. Es básicamente lo que yo me dedico a hacer, es utilizar herramientas de datos, de ciencia de datos, y tratar de entenderle a la sociedad. Y mi enfoque principal es las dinámicas económicas. Ahorita soy profesor de la San Francisco, de la Escuela de Economía, y dirijo un laboratorio justamente enfocado a análisis de grandes cantidades de datos. Ok, se lo déjame comprobar que todo está bien. Ya, perfecto. ¿Y cómo llegaste a eso? O sea, ¿qué se estudia o qué se hace para llegar a los datos? Chuta, verás, es bastante, o sea, mi viaje ha sido súper raro, porque yo empecé estudiando ingeniería, pero lo chistoso era que cuando yo estaba acabando mis cosas de ingeniería me di cuenta que me interesaba más la sociedad y me daba cuenta que desde la ingeniería no podías resolver los problemas. Yo estudié ingeniería ambiental y es como que tienes unos problemas gigantescos ambientales, pero lo que hace la ingeniería es enfocarte, como decíamos, haces el tratamiento al final del tubo de una empresa, pero el problema es general. Entonces ahí fue como que me fui primero alejando por ejemplo, del tema, y me fui metiendo más en las ciencias sociales. Y después, por ejemplo, en la maestría estuve más en temas, literalmente temas de desarrollo súper teóricos. Y en el doctorado empecé a unir mi parte cuantitativa, que como ingeniero tuve muy buenas bases cuantitativas y decía, ok, ¿cómo puedo utilizar estas bases para tratar de entender el otro tema que me importa, que es el tema de desarrollo? Y ahí sale justamente esta intersección, son los datos para entender problemas de desarrollo desde los datos utilizando herramientas cuantitativas. Entonces ahí nace como quien dice, mi interés. Y lo chévere era que en el doctorado pude conjugar las dos cosas. Y principalmente es cómo mezclas básicamente teoría de desarrollo, ver lo que sucede con la sociedad y tratas de entender eso por medio de los datos. Entonces por ahí es como nace mi interés. Entiendo. Sí, a mí me atraen los datos, no es que los esté estudiado nunca, pero siempre son como ahí un lenguaje diferente. Eso, entonces vamos ahora sí con el tema del podcast, y es como que hay un meme que dice que dato mata relato. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Lo que empezamos haciendo ayer con el Daniel fue como analizar tal vez quién enuncia esto y qué vendría a significarse. Y esto es una entrada para hablar de datos, ¿no? O sea, qué puede significar un dato? Claro, entonces verás, eso es chistoso porque es uno de los memes que se ha popularizado últimamente, creo que más en el último año, que he visto que cada rato y ponen hashtag y tanta cosa y hay una pelea en función de esos. Y lo que personalmente me molesta o me incomoda es el uso de eso, porque el dato en sí es un relato. Y generalmente con los relatos construyes datos. Y no es que porque el dato en general no es algo que, como dice la teoría, te dice los datos no es algo traído de Dios, no es algo que ya está dado en el universo. Y no es, la primera mención que existe sobre temas de datos es de 1600 en escritos religiosos, habla de data. Y justamente data se hace referencia a cosas que Dios las creó y que es para que los humanos lo encontramos. Entonces de ahí nace toda como quien dice, esta idea de que los datos son que ya están ahí en el universo y que nosotros los tenemos que encontrar. Pero la verdad era que la realidad no está ahí dada y nosotros tenemos que generar, por ejemplo, pensémosle en las ciencias físicas principalmente, por ejemplo la temperatura. No es que la temperatura ya está, que estamos ahorita a unos 24, 22 grados, no sé la temperatura que estemos ahorita, pero no es que esa temperatura ya está dada, sino que nosotros tuvimos que controlarla, tuvimos que crear una escala para medir la temperatura, tuvimos que crear el instrumento para medir la temperatura y definir nosotros mismos qué es temperatura, y después ya mediste algo que está acá. Entonces, de alguna forma, el dato en sí es una construcción que tiene que pasar por un montón de procesos para medir algo específicamente. Entonces, ahí el tema que va es que se convierte el dato en un proceso, en un relato por sí solo, porque es justamente para simplificar la realidad y decir algo.
pero en ese proceso de simplificar la realidad para decir algo, estás generando esta cosa. Entonces es un proceso que tú mismo lo generaste para tratar de explicar algo en particular. No es algo que ya está dado, como decían, pongámosle como decían antes, dado por Dios, o que está ahí y que nosotros solo tenemos que encontrarle, sino nosotros estamos creando eso y generando los protocolos para extraerlo, para meterlo en una cajita y decir, mira, esa es la realidad y es una simplificación de la realidad, un dato. Ajá, sí, súper. O sea, creo que respondiste muchas cosas que quería preguntarte. Eh, Me pensaba mientras hablabas en las matemáticas, ¿no? Por el dato. Y pasa, ¿no es cierto?, en el siglo XX, la segunda mitad, nace como dentro del lenguaje, pero del lenguaje como verbal, el estructuralismo, postestructuralismo, que sostienen que las palabras como tal son arbitrarias. Uh-huh. Entonces, ¿no es cierto?, como lo que ahorita estamos diciendo, el perro y que evoca como la imagen del animal, fue un acuerdo que alguna vez de un rato como se llegó. ¿Qué pasa con las matemáticas? ¿Cómo entendemos el lenguaje de las matemáticas? ¿Es arbitrario o no? Verás, ahí es una súper buena pregunta, porque yo soy una persona que adora las matemáticas. Pero me gusta, verás, me gusta bastante la analogía que hay entre... Ahí nos metemos ya más epistemológicamente al análisis de la ciencia en sí. Y la cuestión era que me gusta la analogía con el tema de los mapas, por ejemplo. Entonces tú puedes generar un mapa, y después le voy a llevar esto a la parte de modelos y a la parte matemática. Es que, por ejemplo, tú tienes un mapa, ¿no es cierto? Y tú dentro de un mapa estás tratando de dibujar lo que estás observando. Pero tú como persona estás siendo, por ejemplo, si yo quiero dibujar las carreteras de Quito, entonces cojo y hago un trazado de todas las carreteras, todas las vías que hay en Quito, mido el tráfico y demás. Pero ese mapa tuvo un objetivo para sacar, como quien dice, una imagen de las carreteras. Pero si tú ves un mapa solo con carreteras y no conoces el contexto, te vas a imaginar que Quito es solo un montón de líneas y que son carreteras y te olvidas de, por ejemplo, de lo que pasa con la gente. Puedes hacer el mismo ejercicio con el mismo mapa, pero quiero saber, por ejemplo, los ingresos, la distribución de ingresos de la persona que vive en Quito. Entonces puedes tener un mapa con diferentes colores, con diferente trabajo, y puedes saber la distribución de, como quien dice, de dónde están la gente que más dinero tiene en Quito, la que menos tiene dinero en Quito, pero pierdes el contexto. Por ejemplo, si no metiste ahí la parte de vehículos, pierdes el contexto de cómo se comunican y cómo interaccionan estas partes de la ciudad. Entonces, pensémosle, esa idea de los mapas pasa exactamente con cualquier modelo. Entonces, algo que hacen las matemáticas, que por un lado es muy chévere, son modelos de interpretar nuestra realidad. O sea, es un lenguaje con el que tratamos de entender lo que pasa con los fenómenos físicos. Pero ese lenguaje también, al ser un lenguaje, es de alguna forma restrictivo porque estás viendo ciertas cosas. Entonces, dentro de las matemáticas existe, es como quien dice, un lenguaje universal, que es como quien dice un consenso, que podemos comunicarnos con ecuaciones entre científicos de China, con científicos de Rusia, con científicos ecuatorianos y demás. Es un lenguaje en común que tratas de explicar un fenómeno. Sin embargo, las matemáticas, al ser un lenguaje, también tienen unas restricciones. Entonces, lo interesante de las matemáticas es que siempre se están generando más matemáticas, más complejas para entender cosas que las partes básicas de matemáticas no entendiste. Entonces se empieza a complejizar como un lenguaje y también empieza a evolucionar el lenguaje de las matemáticas. Entonces, aquí existe justamente en la parte que tú hablabas del tema de este debate entre estructuralismo por estructuralismo. Antes se pensaba que las matemáticas eran la forma, y es chévere, me gusta esa parte porque es muy lógica. Sin embargo, hay un matemático, Kurt Gödel, que él formula, se llama The Incompleteness Theory, la teoría de la incompletud. Entonces, que te demuestra matemáticamente por qué las matemáticas no te van a explicar toda la existencia. Entonces se tiene una serie de postulados que literalmente te dice, las matemáticas tienen cierto límite para explicar lo que observamos y tienes todito un universo también que no te permite generar. Entonces lo que hacen los matemáticos ya es tratar de generar nuevos lenguajes para interpretar, y ahí tenemos, por ejemplo, la idea que teníamos números naturales, tenemos los números reales, luego tienes números imaginarios. El uso de números imaginarios ya no existen en la realidad, pero te permite explicar fenómenos. De ahí empiezas a generar un montón de construcciones matemáticas para explicar cosas que no ves, pero también es una construcción, como el lenguaje. Entonces las matemáticas es un lenguaje lógico que puedes comunicarte entre muchas cosas, pero sigue siendo un lenguaje que es para interpretar algo. Entonces se sigue creando este lenguaje para tratar de entender
Por ejemplo, me encanta en la película Hidden Figures, en el de estas matemáticas de la NASA, Afros. que justamente ellos están creando ahí nueva matemática para explicar lo que con la matemática que tienen en este momento no lo logran para mandar a la gente a la luna. Entonces estás creando este lenguaje para tratar de comprender el mundo, pero es igual un proceso de creación del lenguaje, aunque sea muy lógico, muy robusto, y eso es lo chévere creo que Es un eso proceso creativo. es un proceso creativo, netamente. Y lo chévere también del proceso creativo de las matemáticas es que tienes mucha gente que está creando cosas, pero a veces te van a lugares que llevas, por ejemplo, cuando tratas de ver en las matemáticas el tema de cómo explicas el infinito. Te llevas a un punto que es, como quien dice, ya oscuro, que no lo podemos comprender. O sea, que ya nuestra capacidad física de entenderle ya se vuelve muy metafísico, que no puedes entenderlo y solo por números, o cuando puedes entenderlo, una lógica, o cuando haces el tema de las dimensiones, que tenemos 11 dimensiones para que funcione la mecánica cuántica y demás, necesitas crear todo este mundo artificial para entender algo. Entonces es lindo porque también es un proceso creativo que te puedes llevar a un millón de cosas. Entonces pero igual, regresando a la parte inicial, las matemáticas son un lenguaje, como quien dice, que hemos consensuado, que ha sido robusto, y lo chévere es que se ha ido, como quien dice, robusteciendo, y en la historia de las matemáticas es lindísimo ver todo este proceso de contradicciones, de que te caen, que hay cosas que se pensaban imposibles, luego se crean, y ha seguido una línea, pero es como quien dice, una línea infinita, y lo que seguimos es una liñita para tratar de explicar lo que podemos. ¿Cuál creerías tú que es la diferencia esencial o no existe entre las matemáticas como lenguaje lógico y un idioma? Creo que verás, la diferencia que existe es que tal vez las matemáticas es más común y ha pasado por un proceso de consenso dentro de una, como quien dice, se ha creado dentro de un, ¿cómo es esta cosa? Dentro de un field, o dentro de un, como quien dice, ¿Campo? dentro de un campo más científico, en el que es, o sea, es como que tal vez es súper, hiper especializado, y se ha llegado en todas estas cosas en consensos. Entonces, por eso una línea matemática puedes exprender, si has estudiado esa línea, puedes entenderla, y necesitas cierta preparación. Lo que tanto en idiomas es, como quien dices, más, es, pongámosle la palabra, es más habitual, que nosotros estamos creando cada rato palabras y demás, pero en el lenguaje matemático, para que sea algo coherente, tienes que generar algo que tenga un montón de, como quien dice, de reglas ya preestablecidas, y que cumpla un montón de preceptos y axiomas previos para que algo se cumpla. Entonces, esa tal vez es la diferencia. Sí, y en ese sentido, ¿crees que las matemáticas están más cerca de lo objetivo, lo real? No. Es que, como te digo, las matemáticas son una herramienta para tratar de entender algo. Y lo que le vuelve más objetivo, y le pongo entre comillas, es porque existe un consenso, como quien dice, más grande, que se ha ido construyendo durante siglos, de preceptos, de temas de lógica que se han debatido, contradebatido y demás, pero es una herramienta para entender lo real, o sea, para entender lo observable, pongamos esas palabras. Ya, perfecto, sí, solo quería jugar dentro de eso. Yendo, ¿no es cierto?, a la primera, yo estoy encantado con esto, pero vamos dándole otro lado que no todo el mundo le gusta escuchar, como una hora de matemáticas probablemente, pero la otra parte, ¿no es cierto?, del enunciado de dato, mata, relato, y el contexto, más que tal vez la otra parte del enunciado, es el contexto, que es el contexto económico, probablemente. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, sí, llevémosle un poco este análisis, cómo... y esa es la pelea que tienen siempre los economistas, ¿no? Que para muchos, tal vez... físicos son unos teóricos sociales, y para los teóricos sociales, en cambio, intentan ser muy matemáticos. Entonces, como justamente como la economía es esta ciencia o esta rama del conocimiento que une un poco, que está en ese limbo, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos los datos y los relatos? ¿O qué vendrían a ser esas dos palabras justo dentro de la economía? Chévere, verás, ahí te puedo dar varios ejemplos y que pongo en mis clases. Porque justamente estoy dando una de las materias que son de las que más miedo le tienen los economistas, que es econometría, porque el objetivo es utilizar métodos matemáticos para entender fenómenos sociales. Ese es el objetivo último, por medio de estadística y matemática. Entonces, una de las cosas que dentro de esto hablamos es que eso te explica una partecita, pero sin contexto se te muere toda la cosa. Y vamos desmenuzándole con ejemplos pequeños. Por ejemplo, uno de los temas que es bastante debatido y que se escucha en las noticias es que siempre se está hablando del PIB,
que aumenta el PIB, que disminuye el PIB. Y en la práctica, ¿qué significa? Cuando tú te metes a las fórmulas del PIB, tú sabes que eso, lo único que te está midiendo es la producción de un país. No te está diciendo si la gente es feliz, si la gente está enferma, si no está enferma. No te dice si la gente, si tienes una distribución equitativa de la riqueza. Lo único que te está midiendo es la producción. Entonces aquí hay un ejemplo bien chévere dentro de todo el PIB. Por ejemplo, te mide algo que estás produciendo. Supongamos que de repente todos los ecuatorianos nos enfermamos con gripe y tenemos una industria muy buena que genera antigripales. Pese a que tu población esté enfermándose, el PIB va a estar creciendo. Entonces, porque justamente te mide solo, porque te mediría lo que está produciendo más medicinas. Entonces, dentro del PIB, por ejemplo, hay cosas que, y me gusta este ejemplo que yo les hago a mis alumnos, una de las cosas que el PIB no te mide es algo que es muy importante, es el trabajo que pasa dentro de casa. Y les decía, ok, tú saliste de tu casa, fuiste a tu trabajo, estás trabajando, ahí empiezas a medir el PIB. Pero ¿cuáles son las precondiciones que necesitas para trabajar? ¿No es cierto? Lo primero que necesitas hacer es despertarte, necesitas desayunar. El tema de cuando ya te estás preparando tu propio desayuno, ya estás generando trabajo, porque si no consideras tu preparación de desayuno y te vas sin desayunar, ¿cómo rendirías ya en el trabajo? En la parte cuando empiezas a cuantificar. Después de eso necesitas tener ropa limpia. Si no limpiaste tus cosas el fin de semana, no podrías irte al trabajo, no podrías trabajar si no comiste, si no estás con ropa limpia, ya no produces igual. Entonces eso no te mide el PIB, por ejemplo. Todo lo que estás haciendo hasta antes que salga de tu casa. También, ¿qué no te mide? Yo les decía el ejemplo, ¿qué pasaría con la productividad de ustedes si los fines de semana no descansan? Entonces el PIB no te mide las horas que necesitas descansar o no te pide la creatividad que tienes que tener para producir algo. Entonces eso te sirve entender cuando se habla de PIB exactamente qué es el PIB y te quitas todos estos mitos que justamente de decir está creciendo, está disminuyendo y te sirve y por eso decía, o sea, eso te sirve como que dice un pequeño indicador, pero te oculta todo este resto de cosas. Entonces tal vez un problema que existe dentro de la economía es que todavía es un pensamiento súper estructuralista en el tema de que consideras que esto es así, segmentas el mundo y tiene un objetivo, obviamente, porque te permite analizar ciertas dinámicas, porque no puedes meter todo dentro de una sola cosa, pero te permite eso, como quien dice, medir ciertas cosas, pero el resto siempre los estás dejando de lado, y generalmente dejas de lado porque es difícil de cuantificar. Entonces tienes como quien dice ese sesgo y eso es importante como los economistas o cuando haces política pública también entender esas limitaciones. Había una discusión que teníamos dentro de la escuela de economía, también para darte un ejemplo, era con respecto al tema de la reducción del Estado. O sea, tú en papel hace lógica coger y optimizar, como quien dice, optimizar en números lo que significa lo que debería reducir del Estado. Y aquí había un tema que yo les decía, ok, a una de las propuestas que decían es meter los institutos públicos de investigación dentro de los ministerios. Entonces, contablemente te hace lógica. Optimizas recursos, quitas varios temas administrativos, lo unificas dentro de un ministerio, contablemente hace razón. ¿Qué pasa con un instituto de investigación, por ejemplo? Un ejemplo que se me venía a la mente es lo que pasó con el Instituto de Meteorología e Hidrología de aquí del país, que son los que miden cuánto está lloviendo, que te hacen todos los modelos climáticos, el INAMI, lo que pasó en los 90s con ellos. Justamente cuando se trató y se debilitó muchos de estos institutos en los 90s, perdimos años de información hidrometeorológica de todo el país, porque ya no tenían plata para dar mantenimiento a las estaciones meteorológicas. Y el impacto que tuvo de eso era que si no tienes esos datos, ¿cómo generas modelos agrícolas para tu producción agrícola? Entonces, eso pasa cuando debilitas instituciones que son relevantes. ¿Y qué pasaría en este caso? Que no les quieren eliminar, pero les metes dentro de un ministerio, les metes como una subsecretaría y eventualmente tienen que... En Ecuador sabemos lo que pasa, cada rato cambian ministros, cambian subsecretarios, directores. Entonces, toda esta cosa le matas completamente esta visión a largo plazo, porque los institutos de investigación tienen que tener una visión a largo plazo. Entonces empiezas, como quien dice, contablemente, económicamente hace sentido la reducción. En la realidad, cuando ya analizas el contexto, ellos tienen una función y no puedes hacer eso con los institutos de investigación o con agencias de regulación, que en teoría deben ser independientes. Entonces ahí está justamente donde hay este choque entre la realidad y lo que te dice un modelo.
Entonces necesitas conocer el contexto para poder justamente hacer Ujú. recomendaciones o modificaciones. De acuerdo, el contexto, siempre, Es súper siempre el importante. contexto. Y pensando en eso, ¿no es cierto? ¿Hay alguna manera de, o sea, cuando hablabas del PIB, ¿no es cierto? O Ajá. cuando hablabas de este caso, y de acuerdo en que cuando las mediciones se hacen aisladas, causan todos estos problemas, pero entonces hay una manera holística de decir, entonces, digamos, no solo consideras el PIB, sino considera esto, esto y esto y esto. O hablando de modelos, ¿se puede tener la ambición de crear modelos así tan complejos que abarquen todas estas variables? ¿O no es necesario todo eso? Verás, es que creo que ahí es justamente un debate interno que yo siempre tengo. O sea, mi visión, yo quisiera modelar absolutamente todo y tener toda la información de todo para modelar y todo eso, porque es bonito, o sea, es chévere el ejercicio mental, pero necesitas tener también herramientas de contexto, pero un contexto, un economista nunca te va a dar el contexto que te da un antropólogo, por ejemplo. Entonces ahí tiene que haber esa suerte de equilibrio en la que haya una conversación, porque los economistas te enseñan como quien dice, ciertas cosas que tampoco los antropólogos o los sociólogos no lo ven en ciencias sociales. Y también los sociólogos te enseñan cosas que los economistas no ven. Entonces es una interacción de diferentes campos. Porque también llegas al punto, por ejemplo, el tema de política pública también pasa lo contrario. Cuando se hace política pública netamente desde la parte social, perdón, en la que no tienes un conocimiento económico, y justamente conversábamos igual esta semana con respecto a estos temas de los ajustes, era que tú puedes poner en un papel todo lo mejor que quieres, dar todos los derechos que desees, puedes generar todas las mejores políticas públicas del planeta. Cada cosa que escribes en un papel tiene un costo. Y también los recursos del Estado son limitados. Entonces es como que este juego de a qué priorizo, qué no priorizo, que necesitas a los economistas que te digan, mira, para estas cosas sí hay, para esto no hay. Y todo es un trade-off porque no tenemos recursos ilimitados. Si yo dedico más impuestos o más dinero a tal cosa, significa que estoy quitando de otra cosa. Y por más que tengamos un PIB gigante o grandote como el de Estados Unidos, igual ellos tienen estos trade-offs, porque siempre que quitas lugar de algo por el tema de recursos limitados, tienes que asignar a otra cosa. Entonces, cuando también se hacen políticas, por ejemplo, pensando en la política pública desde una perspectiva netamente como quien dice, idealista, tampoco tienes este componente que los economistas te contribuyen. Entonces tiene que ser, yo creo, que por cada uno aisladamente tiene una visión, como quien dice, una foto de la realidad diferente, pero tú puedes solo generar un contexto más amplio cuando tienes este diálogo. Porque por más experto que seas, no le puedes poner un tema, pensémosle a la parte cultural, la parte de creencias, no lo puedes meter dentro de un modelo económico. Pero la parte de creencias es súper importante para ver cómo la economía te va a funcionar. Entonces, yo creo que tiene que haber realmente como quien dice, estos espacios más de discusión entre disciplinas, para, simplemente para conocer y saber que hay otros contextos, que solo la visión, como quien dice, como desde una disciplina solo vemos una partecita. Y creo que el reto es generar esto, que es más complejo, obviamente, pero es importante generar estas visiones que puedes hablar entre diferente gente. De acuerdo, claro, y ahí volvemos, ¿no? Al inicio de dato mata relato, es como, o sea, no, tienes que entender como la complejidad de todas las cosas. Exactamente, y un dato nunca te va, y justamente ahí es lo que, regresando al igual al tema de dato, mata relato, hacíamos un ejercicio en el que, pero era chistosísimo, y decíamos, ok, les planteaba un modelo a mis alumnos, que decían, les hacía ver las velocidades de atletas en las Olimpiadas, de atletas hombres y mujeres, cómo han ido disminuyendo en cada Olimpiada, siempre han ido cortando los tiempos. Y les decía, ok, hagamos un modelo de eso, tenemos los datos, hagamos una regresión. Y lo chistoso era que decía que para ganar de aquí en la Olimpiada número 36, o sea, de aquí en adelante, más o menos por el año 36, o sea, si sigues esa tendencia de reducción de tiempo, simplemente era cero, en el que ya decías, corran los atletas, y te decía que cero va a ser la velocidad, o sea, que en 0 segundos ya tienen que ganar, que es irreal. Entonces les decía, ¿por qué eso es irreal? El modelo te dice que eventualmente se reducirían los tiempos a eso, y les decía, ¿por qué es irreal? Y ahí era el tema del contexto. Decía, por ejemplo, ¿qué pasa cuando están entrenando los atletas de élite 8 horas diarias, 12 horas diarias? ¿Qué pasa si quieres aumentar tu rendimiento y les haces entrenar 14 horas diarias, les quitas horas de dormir para que entrenen más? Le matas al atleta. Entonces tienes un contexto que te limita todo lo que te dice el modelo y que te dicen los datos. Entonces siempre hay este juego entre el dato y el relato, porque los dos son súper claves. Porque el dato en sí te da un relato, pero también el relato
como quien dice, te sirve como interpretas los datos. Entonces no son como que cosas paralelas. De acuerdo. Sí, sí, completamente. Y creo que ahí va quedando más claro. Em, a ver, un poco, ¿no es cierto? Pensando ya, tal vez ya esto ya es como un ejercicio más de epistemológico. Em, es que, a ver, las típicas, veía como que la última semana, no voy a decir nombres, pero había una persona que se peleaba como a propósito del TLC, ¿no es cierto? Que decía que los TLC nunca son convenientes y la otra persona le decía que sí. Y claro, y alguien sustentaba sus argumentos bajo a papers. Entonces decía, mira que hay cuantos papers que dicen que esto no funciona. Y la otra persona le decía, no, no, como un poco no me importa. Entonces, y es un tema que he visto algunas veces, ¿no? En discusiones en redes, sobre todo, eh, cuántos elementos o qué cantidad de papers soy capaz de presentar para demostrar mi punto. Y ahí lo que está de fondo es un ejercicio de cómo podemos llegar un poco más hacia lo correcto, dentro de un consenso. Claro. Entonces verás, justamente en ese debate, algo que es importante es, o sea, sí lo vi, le cacho a cuál te refieres. Entonces una parte que es importante es primero conocer sobre el tema. O sea, es conocer, y un paper no te justifica todito como quien dice, todito una cosa de, por ejemplo, toda una literatura que ha tenido más de 100 años, que se ha debatido, redebatido y demás. Entonces, justamente, primero no se puede hacer justamente argumentos en temas de algo que yo desconozco, por ejemplo, y algo que yo no me meto, generalmente yo no me meto en muchas peleas en Twitter o cosas así, simplemente porque no conozco y más bien me pongo en una perspectiva para aprender. E inclusive, yo de las cosas que conozco, lo que más hago es realmente dudo un montón, porque yo conozco las propias limitaciones de mis herramientas para hacer una afirmación. Entonces, por un lado, creo que es necesario tener justamente el conocimiento en general de todo el contexto del área. Entonces, y buscar también, hay un tema que no se lo hace en la academia, que es el cherry picking, que tú escoges solo las 3 cosas que te validan tu argumento, habiendo una discusión de 100 cosas. Por ejemplo, es el debate de cambio climático, algo que ha pasado así, que tienes toda una evidencia por cada 1000 científicos que te dicen que está sucediendo el cambio climático, de científicos atmosféricos que han estado estudiando todas esas cosas, y tienes 10 papers o personas que te dijeron esto no es real. O sea, está bueno la perspectiva que haya la otra visión, porque te cuestionas lo tuyo, pero si tienes realmente evidencia de personas que han estado trabajando cientos, o sea, como quien dicen, evidencia de 100 años, 200 años, que hay un fenómeno climatológico tan grande, realmente el otro no tiene peso. Pero en los medios, por más que tengas 2 papers, 3 papers de esos, tratas de darle un contrapeso a algo que no se ha visto. Entonces creo que una parte es importante el conocimiento, y la otra es sentarse, como quien dice, realmente hablar sobre los temas que uno se conoce. Por ejemplo, ahorita que me llevabas al tema del libre comercio, es bastante interesante el debate que existe dentro de esto, porque justamente hay modelos en los que, por ejemplo, hay modelos bien interesantes que si le dejas completamente al libre comercio que actúe en el planeta, tus niveles de inequidades se crecen exponencialmente, porque la tendencia natural, si no tienes ningún tipo de control, básicamente tienes una tendencia natural que vas a tener muy poca persona que va a acumular absolutamente todo y pocas que no van a tener nada. Y es como quien dice, si le dejas al sistema sin regulaciones, sin nada, te va a tender automáticamente a eso. Pero si tratas de llegar también a una equidad, por ejemplo, de una distribución de riquezas perfecta, necesitas tener regímenes súper, hiper autoritarios para que te controlen y te digan, tú comes esto, tú haces esto. Entonces tienes lo que te dice la literatura actual, es que necesitas un balance de eso en el que las instituciones cumplen un rol importante. Las que son las que te delimitan cosas, sí, el Ecuador necesita mercados grandes, pero necesitas también un tema de regulación que no te permita, como quien dice, llegar a toda esta desregularización. Entonces es una suerte de equilibrio. Pero también algo que pasa en las redes sociales es que justamente los equilibrios se disuelven, porque solo te premia la red social a lo extremo. A lo polémico también. A lo polémico, porque eso te lleva más... Exactamente. Ajá. Pero lo que llegan los puntos medios, los académicos que hay, por ejemplo, la mayor parte de economistas, de los más serios a nivel mundial,
no, ellos ya superaron esta discusión entre más mercado, más Estado, menos Estado, si no se sabe que ahorita el consenso es que tiene que haber, como quien dice, cada país tiene su propio contexto y cada país tiene que encontrar ese equilibrio, pero no es los pros mercados ni los pros, como quien dice, regulación, sino que siempre va a haber un equilibrio. Y la mayor parte de la ciencia económica te dice que tiene que haber ese equilibrio. Ajá. ¿Nos puedes dar un par de nombres para los que estamos de curiosos como de estas? Ajá, verás, el que a mí me parece increíble que habla de estos temas es Daron Acemoglu. Él está en la lista de sabemos que eventualmente va a tener un premio Nobel, pero es interesante porque él hace un estudio justamente de crecimiento económico a largo plazo. Y él te habla justamente también el rol dentro del crecimiento económico, algo que los economistas no lo toman en cuenta, es también inclusive la suerte de haber estado en cierto lugar, nacido en cierto lugar, porque son efectos completamente aleatorios que te determinan el tema de ingresos. Habla de eso, de los temas culturales, institucionales. Él hace, como quien dice, él es el que escribió el libro ¿Por qué las naciones fallan? Tiene un libro nuevo que es de progreso y tecnología, que lo publicó el año anterior, que te hace temas históricos para entender cómo han sido estos procesos tan diferentes de crecimiento en los países. Es Oded Galot, que es este man que es economista de Brown, que el libro de él se llama, es el viaje de la humanidad, The Journey of Humanity. Es un libro muy chévere, chiquito, que te hace una recopilación justamente histórica de los procesos históricos de crecimiento y que empiezas a entender razones por qué justamente existen divergencias entre países que van desde temas de poder, temas de suerte, temas de cultura, temas de instituciones, que te explica de una forma bien, bien chévere de todos estos procesos de crecimiento a largo plazo. Y eventualmente lo que te dice es que el proceso de crecimiento, por una parte, es aleatorio en ciertas cosas porque ha habido mucha suerte, circunstancias históricas que realmente han favorecido a una cosa que el otro. Tienes un tema importante que son temas culturales, tienen que ver temas geográficos de las instituciones que tienes, tú también qué tipo de instituciones has generado en los países, la importancia de las instituciones. Entonces me gusta la perspectiva que tienen porque es bastante, no es ni acá ni acá, sino te dice justamente se enfocan en los contrastes que existen. Uh-huh. Entonces ellos son unos autores chéveres. Chévere, sí. Y yo leí de por qué las naciones fracasan y es accesible, creo que el lenguaje en lo que le escriben, entonces exactamente, son súper accesibles. Uh-huh. Y eso me gusta bastante porque escriben, además de los modelos súper fuertes que tienen ellos atrás, lo transmiten de una forma bien interesante que te cuestionas un montón de cosas. Uh-huh. Ya para ir cerrando, ¿no es cierto? Para que no sea así tan largo y para que la gente realmente intente ver todo. ¿Cuándo o cómo me doy cuenta que mi modelo no está funcionando? O sea, yo creo que debe ser de las cosas más difíciles, como de decir, intentar tener salirse, ¿no es cierto? Como un poco de lo que uno está haciendo, decir, no, este modelo está como, sobre todo es malicioso, tal vez, o está intentando como maquillar o algo claro. así. Verás, hay dos cosas ahí interesantes. La primera era, nunca me he de olvidar, un profe mío del doctorado, lo que les dijo en la primera clase a los estudiantes de economía. Les dijo, dice, ustedes pidan a sus profesores que todo lo que están aprendiendo demuestren empíricamente. Y les decía, y el mismo, este profe muy reconocido les decía, les apuesto que el 80% de todas sus teorías se van al suelo. Sí, tratan de demostrar con datos y tratan de demostrar empíricamente si eso funciona. Entonces ahorita en economía existe todo un cambio también de paradigma en el que estás tratando de, pensemos antes de los 90s, ¿por qué era tan difícil? Todo era teórico. ¿Y por qué era tan difícil? Porque no tienes acceso ahora sí a datos para realmente medir las cosas en la sociedad. En cambio ahora si empiezas ya a medir, ya tienes la teoría, puedes medir y ver realmente qué efecto tuvo y qué efecto no tuvo. Por ejemplo, dentro de esta cosa hay unos papers que se los sacó el FMI hace unos 3 años, que ellos analizaron las reformas estructurales que ellos hicieron en los 90s y eventualmente ya con datos vieron que muchas de esas reformas no funcionaron como fueron manejadas en los 90s y generaron más problemas. Entonces ahorita justamente ahí también existe este cambio de la economía a un tema de más economía más experimental y más empírica, en el que tú tratas de ver qué está sucediendo. Eso pensándole ya como ciencia. De ahí en aparte, algo que nos falta aquí en Ecuador era que, por ejemplo, y algo que no existe es que nosotros no tenemos programas de seguimiento, de evaluación de política pública, por ejemplo, de impacto. Que nosotros hemos puesto políticas públicas y que se ha hecho siguiendo cualquier lógica, siguiendo cualquier modelo, y tú no sabes si esa política pública funcionó o no, de una forma como quien dice medida y sistematizada.
sino simplemente tienes, ok, estableciste eso y después ves de un lado y tratas de decir, mira, sí funcionó, el otro te va a decir, no funcionó, y no sabes porque no tienes un proceso Y sistemático. probablemente desde la opinión para pública, es lo que justo hablábamos Exactamente. ayer con el Daniel, que es de eso, que las interpretaciones no se dan en mediciones, sino en como un Carlos Vera o por otro lado alguien de Radio Pichincha haciéndote interpretaciones así Claro, como de no sé con exactamente. qué variables, ¿no? Y nosotros nos damos porque hacen seguimiento a nuestras políticas públicas, si se cambió algo en la ley, si se cambió ciertos programas, si tuvieron el efecto que deseábamos o tuvieron también un efecto adverso. Entonces aquí nosotros no estamos nunca midiendo esas cosas. Simplemente se basa, pasó esto, después de algún tiempo hablas en bases de la opinión y gana, si funcionó el problema, gana quien se posicionó más en los medios. Probablemente. Qué loco, ¿no? Yo justo te quería preguntar acerca de la segunda parte de tu respuesta, que es de Ecuador, ¿no? Como, ¿qué datos tenemos? ¿Qué no tenemos? Probablemente no tenemos mucho, creo. ¿Y hay alguna esperanza en tener datos? Verás, dentro del Ecuador es interesante porque pensemos de países que tienen muchos datos y países que tienen pocos datos. Nosotros estamos en el intermedio. O sea, no es que no tenemos datos. El tema es de los datos es que primero están súper dispersos. Lo que se genera está bastante disperso, que es difícil encontrarlo en un solo lugar. Y además de esto, muchos datos son descontinuados. Por ejemplo, para darte un ejemplo chistoso que nos pasó recién, estábamos nosotros buscando justamente los mapas actualizados de infraestructura petrolera del país. Esa información era pública y ha sido pública durante muchos años. Y de repente queríamos acceder a esa información, a la detallada, y salía en la página web del ministerio y te dice, sí, necesitas mandar una solicitud. Antes podías bajarte con un clic y ahora te dice, tienes que bajarte esa información mandando una solicitud al viceministro de Energía. O sea, es ilógico porque algo que podías sacarte en ese segundo, que es información pública, ahora necesitas pasar un trámite de 6 meses, eso si te hacen caso. Entonces tienes este tema de que, y decíamos, ¿por qué sucedió eso? Lo que vimos era que la gente, simplemente las personas que estaban a cargo de eso fueron despedidas en un recorte. Entonces es como que te quedas chuta. Ha habido casos, suponte un caso emblemático que es del país que no mucha gente conoce. Por ejemplo, el Ecuador el Banco Central te produce las cuentas nacionales año a año y tenemos récords de estas cuentas nacionales desde los años 70 más o menos. O sea, son cuadernos anuales que te dice, como cualquier empresa, tienes las cuentas de todo el país. En el Ecuador dejamos de producir las cuentas nacionales desde el 96 hasta el 2006. En el Banco Central, los registros, tienes 10 años que no se publicó esa información, que no tienes información real medida sobre todo el proceso de la dolarización. Y ahí decían, conversando hace años con el que estaba a cargo de la biblioteca del Banco Central, decía que eso fue a propósito, que se dejó de publicar. Y después en el 2006 se retoma otra vez esas publicaciones y ahora tenemos muy increíbles y más detalladas esas, pero perdimos un lapso de 10 años, un periodo súper importante económico para el Ecuador. Claro, para entender un montón de cosas. Entonces el tema es que no hay esa consistencia en los datos acá. ¿Y por qué tampoco existe esa consistencia de acá? Es porque lo que te decía de este caso de los institutos de investigación, les metes dentro de ciclos políticos, cambias gente, modificas gente y pierdes esta cosa que necesita ser súper sistémica para poder entendernos a nosotros mismos. Entonces, y también es por qué no inviertes en un sistema realmente de información como tienen otros países y demás, porque tampoco es costoso y no es políticamente visible. O sea, prefieres ver que haya una nueva carretera antes que tener todito un sistema que te sistematice porque es aburrido, pero es súper importante para hacer política pública. Sí, o solo les va a importar a los académicos. Exactamente. Entonces aquí también tienes un reto desde la sociedad, de esta información que a veces cuando hablas de datos lo único que te imaginas es, y yo me ponía a pensando en mi grupo de trabajo de laboratorio en la universidad, a veces cómo se nos ve desde afuera, cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, es gente que está metida en una computadora pasando así datos, pero la realidad era que tú puedes traducir esos datos a formas que realmente la gente solo con clic te entienda esos, sin necesidad de meterte a la otra parte. Entonces se necesita generar también, cerrar esta relación con la gente para que la gente entienda que los datos son accesibles de formas visuales. La visualización de datos. Exactamente, ahí tiene el tema de visualización, que es súper clave, porque con una visualización es mucho más intuitivo entender lo que te dice un montón de columnas de números. Entonces así puedes cerrar ese error y ahí generas que la sociedad empieza a ver estos datos, ahí pueden estar siguiendo, por ejemplo, tema de lluvias, me imagino, o temas, bueno, que creo que eso ya para personas muy
muy nerds como yo, pero puedes ir siguiendo, por ejemplo, fluctuaciones de precios de petróleo, cosas que son irrelevantes, pero visualmente es chévere verlo porque te haces más preguntas y no necesitas estarte metiendo en el, como quien dice, en los datos per se. Y así puedes generar de algún tipo de ciudadanía que sea más activa en relación a la información que requiere para hablar de lo que sucede en el país. De acuerdo, sí, sería hermoso. Y la visualización, ¿no? Claro. Y creo que es chévere porque viene, justo la visualización es como viene de este lado como, sí, de ingeniería, pero también un poco como creativo y eso. Exactamente, que es lo chévere. exactamente. Ahora sí, como una última, algo que a mí me llamó la atención un montón del último año fue el censo, ¿no? Porque estuvo ahí como polémica, ahorita justamente lo van a fiscalizar, no sé cómo esté ahí, no sé yo cómo funcionan estas cosas, pero me llamaba la atención como lo que se esperaba de Quito y lo que pasó en cuanto a población, porque se estimaba que iba a ser como 3 millones, es lo que más o menos, como yo me acuerdo que eso salió un artículo en el Comercio en el 2018 que estimaban eso. Y fue mucho menos, ¿no? Fue como un poco más de 2 nomás, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué piensas de ese resultado? ¿Es acertado o no es acertado? Y si fuese acertado, ¿qué pasó ahí para haber calculado mal que 600,000 personas? O sea, es un montón, ¿no? Sí, pero verás, pensémosle, hay primero varias cosas. Una parte importante también es el contexto y el tema de los cálculos. Pensemos, este fue el primer censo en el que existen medios sociales, en el que todas las personas estaban opinando y empiezas a generar justamente un tema, como quien dice, justamente de los problemas que se socializaron, que creo que es bueno, de los problemas que hicieron, pero no tienes una base de compararles con respecto a años anteriores. En años anteriores, una de las cosas que se tuvo menos cobertura el censo, los anteriores, justamente porque también tecnológicamente era más complicado hacerlo, y no tienes información porque no tenías redes sociales pensemos en el censo del 2010. No había tanto, como quien dice, esa presión social y no se sabía, y era como que pasaban desapercibidos los censos. O sea, te hacían la entrevista ese día, tomabas notas y demás. Entonces tienes primero por un tema que se amplificó el tema de los problemas, que está bien que se conozcan los problemas, pero no tienes una base de los anteriores que tenían menos cobertura. Partiéndole de esa parte que tienes un tema de contexto de interpretación, ¿no es cierto? Esa es la primera parte. La segunda parte es justamente metodológicamente. Según los datos que se proporcionaron y hubo una exposición justamente del INEC, tuvimos en censos anteriores tenías un lapso de 10% del Ecuador que no fue cubierto. Ahora lograron reducir a un 5%. O sea que tienes todavía más de 1 millón de personas, un poquito menos de 1 millón de personas que hubo problemas, que nunca las pudieron llegar, y es natural, porque es súper complejo. Nunca pienses en estadística, es muy complicado tener el conteo de toda una población real. Claro, ahí te interrumpo un ratito, pero digamos, ¿no es cierto?, a las personas que no entendemos o que no estamos en el mundo de esta metodología, era el comentario eso, ¿no? A mí los otros censos me habían ido a la casa y me preguntaron y en este no fue nada. Claro. Pero entonces hubo otras formas de sacar esa información, ¿o no? Creo que sí, verás, en la parte metodológica ya de las encuestas, en eso no estoy no conozco tanto, pero por ejemplo en el tema de las preguntas y de la no cobertura, vas a tener siempre estos errores de que, por ejemplo, van a mi casa y yo no estoy, o bueno, eso sí creo que yo hubiera preferido que haya sido como antes se hacía, solo un domingo te quedabas ahí y te hacían, porque en este fueron 3 ocasiones, en cambio en mi casa fueron literalmente 3 ocasiones y dejaron las notas porque yo no estaba, hasta que una vez ya coincidió que yo estuve en la tercera ocasión y ahí sí me hicieron una pregunta, pero a mí sí me notificaron que habían ido y habían intentado encontrarme 2 veces. Entonces tienes un tema de errores porque hay personas que no estuvieron en casa, justo no hubo antes sabías que tenías que estar en casa, pero tienes el tema, por ejemplo, ese es desde la parte negativa, pero tienes desde el otro lado que también la gente, por ejemplo, un censo nunca va a ser correcto porque hay gente que te miente. Eso es chistosísimo, que te da información errónea, porque también es natural y eso controlas dentro de los errores, porque sabes que la gente también te va a mentir, porque te van a decir, ¿por qué te voy a dar la información de con cuánta gente vivo acá? Había gente, en cambio, que te decían de jodas, decían, sí, viven en mi casita, en mi cuarto viven 10 personas, y tú como censista no podías entrar y decirle, déjeme ver, tenías que anotar lo que te decía la gente. Entonces siempre te genera este montón de ruido. Sí, y te va a pasar un montón. Y creo que metodológicamente capaz que pudieron haberlo hecho. A mí me gustaba, insisto, como antes, porque era de alguna forma más fácil. Y ahora es un poco difícil porque también estos errores se magnificaron versus las cosas que tal vez se hicieron bien. Entonces,
Yo creo que en la primera evaluación que se hizo del censo, están dentro de los parámetros, hasta lo que yo sabía, y ahorita toca ver si se ratifica o no con lo que va a hacer la comisión de la asamblea, sé que van a hacer otra fiscalización, y ver qué sucede con eso. Pero eventualmente siempre vas a tener estos problemas y yo creo que fue más bulla de lo que pasó metodológicamente. Ya entiendo. Pero también es un tema, un bias mío, que yo tengo, un sesgo mío, que yo trato de, o sea, yo creo que la institucionalidad del INEC funciona. Porque yo creo que sí, porque ellos eventualmente son los que están, los que conocen cómo levantar datos del Ecuador. O sea, los que tienen experiencia institucional de cómo hacerlo. Entonces yo confío en que realmente se lo hizo bien, porque ellos son los únicos que pueden hacer un tema de esa magnitud por toda la experiencia acumulada que tienen. Claro, solo nos enfrentamos a otra metodología y por eso nos chocó, tal vez. Exactamente, puede que sea eso, y que se amplificó en redes. Entonces, por eso digo, veamos qué pasa. Y terminando el tema de, en cambio, el tema de Quito. ¿Te acuerdas? Ahorita te decía este tema de las proyecciones de estos atletas, que el modelo te dice que los atletas, como han ido reduciéndose tanto las velocidades de los atletas olímpicos, que te dicen que en el 2036 la velocidad para ganar va a ser 0 segundos. Es exactamente el mismo caso que pasa con Quito. Tú asumiste tú cuando haces un modelo pones un montón de características, y esto acuérdate que la proyección fue hace 10 años, en el que tú asumiste, por ejemplo, va a haber tanta migración, la gente de Quito se va a reproducir tanto, vamos a aumentar nuestra fertilidad o no. Entonces tienes un montón de supuestos que te dice, esto va a pasar, que eventualmente baja un montón de supuestos, y eventualmente en el transcurso de 10 años llegaste al punto de acá y viste que eso no pasó. Pero es justamente una proyección, es netamente un supuesto. O sea, es una proyección basada en un montón de supuestos. Y en el medio, una cosa que era interesante era el tema de que me parecieron súper interesantes los datos de Quito. Era, por ejemplo, en tema de acceso laboral, que había aumentado el acceso de las mujeres dentro del mercado laboral. Entonces eso tiene una repercusión en temas de, ¿cómo se llama? En temas reproductivos. Que eso es bien interesante, y es algo que te dice justamente el censo de Quito, que ha habido un mayor incremento de mujeres en la fuerza laboral, y eso eventualmente tiene este efecto en el que decides generalmente, y eso también te dice la literatura, que generalmente cuando tienes más oportunidades laborales, como quien dice, ya tienes menos hijos en general, o mientras tienes más educación, se disminuye esto. Tenemos un tema grandísimo, porque ahí es la pandemia, ahí sí debería ver los datos, porque la pandemia, tuvimos una pandemia en el medio. Pensémosle también un tema o sea, tenías un temas culturales y demás. Entonces las proyecciones son basadas siempre en supuestos. Entonces por eso no le veo nada, la verdad, nada raro que haya bajado, porque también pudieron haber aumentado más, porque pudo que haya habido un efecto, que hubo más migración a Quito. Entonces hay un montón de factores. Entonces, como lo otro es solo una proyección, y se tiene que considerar que fue una proyección bajo un montón de supuestos, y la realidad te está diciendo la proyección no valió. Entonces eso significa que el modelo que utilicemos para proyectar no fue válido, porque comparamos empíricamente con datos que esa proyección no fue, y las suposiciones que ellos tomaron en ese tiempo no fueron las reales, pero para ese tiempo te servía para tener un estimado, claro, para planificación urbana. Claro, los presupuestos y todo. Exactamente. Chévere, muchas gracias. Bueno, Pablo, creo que ha sido un recorrido súper como chévere alrededor de los datos y de todo esto. No sé si para ti se te quedó colgado algo y quieres decirlo, o si no, lo vamos a... Chévere, o sea, yo creo que lo importante ahorita, que estén, no sé si puedo hacer propaganda a mi laboratorio. Sí, puedo hacerlo, sí. Entonces nosotros ahorita en la San Francisco, en la U, estamos justamente en mi laboratorio, estamos compilando datos de todo el país, tratando de sistematizar, porque también pensamos que desde las universidades, y esto es un rol de las universidades, tal vez son las únicas instituciones en el Ecuador que están pensando más a largo tiempo, y que tienes una institucionalidad para preservar. Entonces estamos preservando datos, y vamos a hacerles públicos muchos de estas bases de datos en el transcurso de este año, sistematizadas visualmente. Y estamos trabajando muy cercanamente con gente justamente con Luciana, con gente del COCOA, dentro de la universidad, para el tema comunicacional, porque nuestro objetivo es que la gente pueda acceder a datos sin que tengas conocimiento de manejo de datos, sino con simple clics puedas tratar de entender mejor nuestra realidad, y creo que estamos moviéndonos hacia eso. Entonces es una invitación de estar pendiente de lo que vamos a hacer. Buenazo, sí. ¿Y esto tienes una idea de dónde lo publicarían? Va a ser público en la página web de la universidad, y empezaremos a recorrer por redes sociales y demás. Chévere. Sí, buenísimo. Sería súper importante eso. Eso, muchas gracias, Pablo, chévere, por estar aquí. Eso, gracias por la invitación. Eso, igual, y estamos hablando, y un saludo a todos. Visiten la página de la universidad, y yo igual les estaré informando dónde está eso. Chao. Que les vaya bien.